Muy buenos días. En este último día de abril, en que también estamos completando la semana 8 del brote de coronavirus en nuestro país, pasamos a dar informaciones respecto a esta epidemia, generales y algunas particulares. En primer lugar, quiero reiterar lo señalado ayer, en el sentido de que a partir del decreto presidencial que será publicado este día sábado en el Diario Oficial, se pone término a la excepción de la garantía de oportunidad para todas aquellas enfermedades auge que estuvieron incluidas en el decreto hace 3 semanas. O sea, dado lo que se visualizaba de riesgo de ocupación de la red asistencial, se procedió a poner una moratoria, a anular la garantía de oportunidad de una serie de enfermedades incluidas en el decreto auge del presidente Sebastián Piñera del año recién pasado. Esta, por así decir, moratoria o excepcionalidad se le pone término este día sábado, y esto significa que la garantía de oportunidad para cirugía, exámenes, consultas, en todo lo que respecta a las 85 enfermedades incluidas en este régimen, empiezan a ser legalmente exigibles, y tanto los prestadores públicos como privados tienen que resolver el problema de las personas que han estado en espera producto de esta, o que han aumentado su espera durante este periodo de vigencia de este decreto, a la brevedad posible, cosa que va a, por supuesto, fiscalizar la Superintendencia de Salud, de acuerdo a una circular que va a sacar el día de hoy o el sábado, si no me equivoco. Asimismo, ya se ha firmado la circular que en relación a la alerta sanitaria termina con la limitación o prohibición para hacer cirugías electivas, tanto en la red pública como privada, de enfermedades no incluidas en el auge, sujetos a la condición de que estas cirugías correspondan al criterio de cirugía mayor ambulatoria y que tengan como máximo una noche de hospitalización en esta primera fase. No sabemos si va a cambiar después hacia más número de cirugía o vamos a tener que contenerlo de nuevo, producto de cómo evolucione la pandemia de coronavirus en nuestro país. Esto se ha hecho en acuerdo con la Sociedad de Cirujanos de Chile, con la Sociedad de Anestesiología de Chile. Ellos han elaborado un protocolo de seguridad para los pacientes, tanto que tienen que ir a cirugías auge como no auge, que lo hemos hecho nuestro para mayor, insisto, seguridad de los pacientes. Lo segundo general que quiero enfatizar es que hemos conocido más de la evolución de la enfermedad por coronavirus cada día, cada semana que transcurre. Y lo que hoy día es completamente evidente, pero era desconocido hace pocas semanas atrás, es que una gran proporción de las personas que sufren una infección por este nuevo virus, SARS-CoV-2, lo hacen, desarrollan ningún síntoma, no presentan síntomas, y esto es muy acentuado en los jóvenes y en los niños, que pueden tener contacto con el virus sin desarrollar síntomas, pero desarrollando defensas, anticuerpos. Y es por eso que, como hemos señalado, en un esfuerzo de completa transparencia, estamos informando todos los días los casos positivos con PCR, que es el criterio de diagnóstico crucial para esta enfermedad, y hemos aumentado, como se va a señalar a continuación, enormemente la capacidad de pesquisa de casos mediante PCR, y en ese contexto notificamos todos los casos que han tenido un PCR positivo, hayan tenido o no hayan tenido síntomas.
a pesar de que va a ser repetido a continuación, quiero ejemplificarlo en los números de hoy. Hoy día tenemos el total de casos acumulados con PCR positivo en la cifra de 16.025 casos con PCR positivo, hayan o no hayan tenido síntomas. Pero a su vez, dividimos los casos nuevos, esta cifra que acabo de decir, en casos nuevos con síntomas y sin síntomas. Hoy día se va a informar 888 casos nuevos por PCR, por laboratorio, de los cuales 780 son casos que presentaron síntomas o que no podemos declarar con seguridad, porque es un análisis retrospectivo, si en realidad fueron personas que no tuvieron síntomas y preferimos incluirlos en esta columna para irnos al escenario más estricto o ácido. Entonces, insisto, de los 888 nuevos casos PCR positivos, 780 son casos que tuvieron síntomas y en el día de hoy 108 de los nuevos casos con PCR positivo son casos que no tuvieron síntomas. Independiente de reportar la cifra total de exámenes positivos, como lo hemos hecho constantemente, tiene una importancia para el manejo de esta situación muy relevante, a su vez separar estos casos entre sintomáticos y asintomáticos. ¿Por qué? Porque los casos con síntomas nos generan un cuestionamiento, una inquietud respecto a la presión que puede sufrir la red asistencial. Un caso con síntomas puede efectivamente desarrollar una neumonía, necesitar un ventilador, eventualmente fallecer, producto de la enfermedad. Y en ese sentido, identificar bien quiénes son los pacientes que tienen síntomas con PCR positivo tiene una importancia clínica para el manejo de ese paciente que nosotros no podemos dejar de obviar, porque es, insisto, el parámetro esencial para entender cuán preparada está nuestra red asistencial para separar, para atender a estos casos sintomáticos que eventualmente pueden requerir, como insisto, hospitalización, tratamiento intensivo o conexión a un ventilador mecánico. A la vez que sabemos que un número relevante, todavía no conocemos el número ni la proporción en Chile, de casos evoluciona con un PCR positivo, pero sin síntomas. Estas personas no van a generar una demanda para la red asistencial, no van a presionar a la red asistencial, pero tienen una importancia epidemiológica mayúscula. Y no nos extrañe que en el curso de los días nosotros veamos muchos más casos positivos asintomáticos, dado que la mayoría de la población, entendemos, evoluciona sin síntomas en esta enfermedad, que los sintomáticos. Pero tiene mucha trascendencia identificar estas personas. ¿Por qué? Porque son contagiantes. No sabemos si igualmente contagiantes que un sintomático o no. La literatura mundial dice que probablemente no, pero no lo sabemos con certeza. Y por lo tanto, estos casos para nosotros son de importancia epidemiológica porque pueden contagiar. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, el aislamiento, la cuarentena, el identificar a sus contactos es esencial para el buen manejo colectivo de esta pandemia. Y es por eso que quiero insistir que desde ayer estamos informando todos los casos sumados, identificados por un PCR positivo, y a la vez dividiendo esto en dos columnas, una que son los pacientes con PCR positivo y síntomas, importantes para la red asistencial, y los pacientes sintomáticos sin síntomas, con una PCR positiva, porque son muy importantes desde el punto de vista del manejo de la epidemia.
Y en ese contexto, el que nos pongamos al día hasta tener una nueva figura de lo que está pasando en Chile, yo creo que van a pasar unos 2, 3 días hasta que estas cifras converjan, pero lo que quiero señalar es que nuestro esfuerzo es tener todos los datos y entregar todos los datos a los epidemiólogos, a los expertos, a las universidades, para hacer un mejor modelamiento y entendimiento de esta enfermedad. Tratando de, insisto, aclarar este punto, cuya conversación y discusión no se agota hoy día, creo que es importante que los medios de comunicación sigan entrevistando a expertos epidemiólogos para incluso hacer más claridad sobre esos puntos, porque efectivamente desde ayer vemos una enorme contribución de estos expertos a mejor entendimiento de la historia natural de esta epidemia, que nos descubre facetas nuevas, insisto, todos los días. Respecto al carnet COVID, quiero enfatizar que a partir de la próxima semana, todas las personas que hayan tenido una presentación con o sin síntomas y que hayan tenido una PCR positiva, o sea, hayan tenido presencia del virus, del coronavirus en sus secreciones, a los 14 días o hasta los 28 días, 14 días en el caso de los asintomáticos o de los que se manejaron en domicilio y están sin síntomas, y hasta 28 días en los inmunosuprimidos o los que tuvieron síntomas incluso al salir del hospital, se les va a entregar este carnet COVID, que significa que efectivamente la persona ya superó, está de alta de la enfermedad sin poder. Entendemos que la próxima semana esto va a estar mucho más claro en la literatura mundial, cuál es el nivel de anticuerpos y de inmunidad que tienen para no contagiarse ellos y no contagiar a otros, que asumimos, como asumen todas las autoridades epidemiológicas del mundo, asumimos que es una alta probabilidad de que no contagien ni se vuelvan a enfermar al menos por un periodo de 3 meses, que es lo certificado hasta ahora. Sin decir más, dejo con ustedes a la subsecretaria doña Paula Daza. Al final de este punto y antes de las preguntas, la subsecretaria Katy Martorell va a dar cuenta de las medidas de control, de endurecimiento del control, para ser exacto, en las cuarentenas, cordones sanitarios, porque como lo hemos señalado, vemos con enorme preocupación que las cuarentenas en algunas comunas se alargan y no hay un entendimiento y una conducta adecuada a lo que significa la indicación de confinamiento en la casa, a la que obliga las cuarentenas, con exceso de permisos que hacen que la gente salga a la calle o se junte con otros, y en definitiva se mantiene un círculo vicioso que en algunas comunas no permite terminar con la cuarentena, como sí ha ocurrido exitosamente en Osorno, gran trabajo, en Chillán, gran trabajo, incluso en San Pedro de la Paz, enorme trabajo, y queremos agradecer a todas esas comunidades que han tenido una conducta heroica de cumplimiento de los aislamientos y confinamientos por la cuarentena, lo que les ha producido, por supuesto, mucho dolor, muchos problemas, pero les agradecemos que hayan tenido esa responsabilidad que les permite, a su vez, liberarse de esta medida tan estricta como es la cuarentena en sus casas. Muy buenos días. Vamos a dar paso al reporte que hacemos todos los días, tanto de la situación internacional como de la situación de nuestro país. Con respecto a la situación internacional mundial, se han registrado hasta el día de ayer más de 3.191.000 personas contagiadas por COVID-19, de las cuales más de 227.000 han fallecido y 986.000 ya se han recuperado de la enfermedad.
Los países que presentan mayor número de casos registrados hasta la fecha son los 10 países nuevos del mundo. Estados Unidos, como todos los días, es el país que registra más casos hasta la fecha. En segundo lugar está España, Italia, Francia, el Reino Unido, Alemania, Turquía, después viene Rusia, Irán y China. En ese orden son los países que han registrado hasta el momento el mayor número de casos confirmados de COVID-19. Con respecto a la situación de las Américas, vemos como Brasil sigue teniendo el mayor número de casos, con más de 79.000 casos, con 5.500 fallecidos. En segundo lugar, Perú, con 33.931 casos, 943 fallecidos. Perú ha tenido un incremento importante en el número de exámenes en los últimos días, lo que data, ¿no es cierto?, esta data probablemente también está orientado en ese caso. Ecuador, en tercer lugar, con 24.675 y 883 fallecidos. Después le sigue México y después Colombia. Con respecto a la situación de nuestro país, como se ha comentado, como aclaró el señor ministro reciente, desde el día de ayer vamos a tener una notificación que incluye una celda más, es decir, vamos a seguir notificando los casos confirmados que hemos venido notificando hasta el momento, que son aquellos casos que tienen sintomatología, según la definición de caso sospechoso, y como hemos venido diciendo todos los días, caso sospechoso es el que tiene cierta sintomatología, respiratoria, fiebre, en caso se le pide el examen y ese es el caso confirmado que hemos venido haciendo hasta la fecha. Ahora en adelante hemos ampliado esta definición. ¿Y por qué? Porque vamos a ir a buscar a esos casos asintomáticos que sabemos hoy día, tenemos mayor información, sabemos que hay un número importante de casos sin síntomas que presentan coronavirus y no producen la enfermedad. Y es por eso que en algunas situaciones particulares hemos ido a la cárcel, hemos ido a los hogares de adultos mayores, en aquellas situaciones donde es un riesgo de encontrar casos asintomáticos para tomar medidas de aislamiento importante, vamos a ir a buscar a esos casos asintomáticos que hoy día sabemos que son un número mayor que probablemente que los casos sintomáticos. La situación hasta las 21 horas del día de ayer es la siguiente. Se registraron 888 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 780 corresponden a personas enfermas, casos sintomáticos como hemos venido notificando todos los días, y 108 son casos nuevos asintomáticos. Por lo tanto, lo que eleva la cifra total de casos confirmados hasta la fecha de 16.023 personas a nivel nacional. De ellas, un 63% son casos confirmados, es decir, 88%, 8.580 personas, 8.580 personas se han recuperado de la enfermedad, es decir, un 63% del total de personas confirmadas hasta el momento se ha recuperado. De las personas que son los casos activos y que son las importantes porque son aquellas que pueden contagiar a un tercero, son 7.216 casos activos, de los cuales un 45% del total de casos confirmados. Finalmente, queremos lamentar el fallecimiento de 11 personas en el día de ayer, hasta las 21 horas del día de ayer. Son 6 de la región metropolitana, 3 de la región de la Araucanía, una persona de Los Lagos y una persona de la región de Antofagasta, lo que nos eleva la cifra total de fallecidos por esta pandemia a 227 personas. Voy a dejar con ustedes al subsecretario de Redes Asistenciales para que continúe con la cuenta. Muy buenos días. En relación a la cantidad de personas que se encuentran al día de hoy hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, podemos comentar que hemos tenido una situación bastante estable durante ya casi 2 semanas, estando en torno a los 400 pacientes día a día. Al día de hoy tenemos exactamente 419 pacientes, de los cuales 323 se encuentran en ventilación mecánica, es decir, 3 de cada 4 de estos pacientes que se encuentran en unidades de cuidados intensivos están con ventilación mecánica.
Del total de 419 pacientes que se encuentran en unidades de cuidado intensivos, hoy hay 69 personas que están en un estado crítico. En relación a la disponibilidad de ventilación mecánica, al día de hoy contamos con 608 ventiladores disponibles, es decir, pudiendo trasladarlo a cualquier hospital, a cualquier región del país en caso de ser necesario, tal como ya lo hemos realizado en otras oportunidades para la región de la Araucanía, para la región de Magallanes u otras regiones que lo han necesitado. Asimismo, recordar que también tenemos la facultad para poder trasladar pacientes en caso de ser necesario a cualquier región del país si su estado de salud lo permite. En cuanto a la cantidad de exámenes realizados, el día de ayer, las últimas 24 horas, se realizaron 7.898 exámenes, acumulando 180.517 exámenes. Esto dando cuenta de nuestra capacidad de testeo, es decir, hemos ido aumentando nuestra capacidad, tenemos, lo he dicho anteriormente, una capacidad para poder realizar hoy 12.000 exámenes si es necesario, y esto se da cuenta en cuanto a la cantidad de laboratorios que hemos ido incorporando. Hay que recordar que el mes de febrero solamente teníamos un laboratorio, que es el laboratorio del Instituto de Salud Pública, y el día de ayer se informaron estos 7.898 exámenes por parte de 65 laboratorios. Es decir, hemos aumentado considerablemente nuestra capacidad, y esto también de la mano en cuanto a una distribución homogénea desde Arica a Magallanes, contando laboratorios en todas las regiones del país. Antes de ceder la palabra a la subsecretaria Katy Martorell, quisiese comentar acerca de una buena noticia. Hoy, en un diario de circulación nacional, ha sido publicado por parte del Ministerio de Obras Públicas el llamado a licitación del nuevo hospital de Huimpaine, el Hospital de San Luis de Huimpaine, que en la nueva estructura contará con 200 camas, es decir, el doble de las que tiene actualmente, un hospital totalmente moderno con los nuevos estándares que se exigen y que obviamente incorpora nuevas especiales como cirugía vascular periférica y 12 nuevas camas de unidad de tratamiento intermedio para la zona sur de la región metropolitana, en donde viven 200.000 personas que serán beneficiadas con esta nueva infraestructura. ¿Y esto por qué se recalca? Porque a pesar de que estamos enfocados como Ministerio de Salud en enfrentar de buena forma la pandemia por coronavirus, como gobierno y con la ayuda del Ministerio de Obras Públicas, con la ayuda del Ministerio de Desarrollo Social, seguimos trabajando en el plan de inversiones diseñado por el presidente Sebastián Piñera para lograr cumplir con la renovación hospitalaria que nuestro país necesita. Dejo con ustedes a la subsecretaria Katy Martorell. Muy buenos días. Antes de comenzar con las restricciones que se han incorporado a solicitud del Ministerio de Salud a los permisos temporales individuales, quisiera recordar que el día de hoy a las 10 de la noche comienzan cuarentenas y se renuevan cuarentenas en distintas comunas de la región metropolitana y de otras regiones. Estas son en Ñuñoa, al norte de la avenida Mate Iglesia, Santiago, al norte de la avenida Mate Blanco Encalada, Puente Alto, el sector poniente de avenida Concha y Toro, en San Bernardo, al norte de avenida Colón, la comuna del Bosque completa, la comuna de Pedro Aguirre Cerda. En el caso de la comuna de Independencia, que estaba hasta el día de hoy, hasta Gamero, se incorpora de manera completa la comuna de San Ramón desde avenida Américo Vespucio hacia el sur, la comuna de La Pintana desde avenida El Observatorio hacia el norte y la comuna completa de Estación Central. Todas estas comunas de la región metropolitana y sectores de la región metropolitana comienzan con cuarentena hoy día hasta el día jueves 7 de mayo a las 10 de la noche.
En regiones se renueva la comuna de Arica Urbana, se renueva la comuna de Punta Arenas también en la zona urbana, ingresan la zona urbana de Angol, ingresa también la zona urbana de Victoria en la comuna de la Araucanía. En cuanto a los cordones sanitarios, tenemos cordones vigentes en la comuna de Temuco y en la comuna de Osorno. En el caso del cordón de Chillán y Chillán Viejo, este se va a mantener vigente hasta el día domingo, 3 de mayo a las 10 de la noche. Asimismo, y a propósito de este fin de semana largo, desde hoy día a las 6 de la tarde entran en cordón sanitario el Gran Concepción y también la región metropolitana. En el caso de Gran Concepción tendremos 6 puntos de control e ingreso y en el caso de la región metropolitana 14 puntos de ingreso. Como mencionaba, esto comienza hoy día a las 6 de la tarde y termina el día domingo a las 22. Quisiera recordar que para cruzar un cordón cuyo objetivo principal es restringir el ingreso y salida de las personas, se puede hacer solo mediante salvoconducto. En el caso de las personas individuales existen solo 2 salvoconductos posibles. El primero es en el caso de tener que realizar un trámite funerario o ir a un funeral y en el caso y también tener que realizar un tratamiento médico. En el caso de los servicios esenciales, esos están establecidos mediante protocolo y por lo tanto pueden hacerlo con sus salvoconductos de manera tal de asegurar, por supuesto, el abastecimiento y la calidad de vida de las personas que se encuentran dentro del cordón. Ahora bien, tal como ha señalado el ministro de Salud y como también lo ha solicitado el presidente de la República en la mesa COVID, hoy día, para efectos de asegurar el comportamiento de la enfermedad en los lugares en que se ha establecido la cuarentena, recordando que esta es la medida más importante de restricción de libertad que ha decretado el Ministerio de Salud y asimismo que su objetivo es ser estratégica y por lo tanto esperamos que en poco tiempo la enfermedad retroceda y la comuna pueda salir de cuarentena y que sin perjuicio de eso todavía tenemos sectores en regiones donde los jefes de la defensa, los generales, los intendentes, inclusive la Policía de Investigaciones, los alcaldes han manifestado que no ha sido suficiente los permisos que existen hoy día porque ha habido un abuso por parte de algunas personas de ellos y eso ha hecho muy difícil la fiscalización y por lo tanto no se está cumpliendo con el objetivo principal de la cuarentena, que es evitar que la gente salga de sus casas para hacer retroceder la enfermedad, nos hemos visto en la obligación de establecer restricciones a los permisos que hoy día existen vigentes, permisos individuales. Por lo tanto, comienzo a señalar cuáles son. Primero, lamentablemente, y dado que muchas personas utilizaban su teléfono para sacar el permiso cuando estaban prontas a ser fiscalizadas, desde ahora, cuando se solicita el permiso entrará en vigencia 15 minutos después, de manera tal que podamos asegurar la adecuada fiscalización y evitar que las personas salgan de su casa sin contar con el permiso. Además, aquellas comunas que no están en cuarentena van a ser bloqueadas para solicitar permisos temporales, salvo que tengan que ingresar a una zona cuarentena solamente a entregar alimentos y remedios a un adulto mayor, a las cárceles o centros penitenciarios, realizar algún servicio de salud o algún trámite o tratamiento de salud y algún trámite que solamente pueda realizarse en esa comuna. Ningún otro permiso temporal será permitido en comunas que no están en cuarentena para ingresar a comunas que están en cuarentena. Asimismo, todos los pagos de servicios básicos no podrán solicitarse los fines de semana. Cuando se solicite un permiso para concurrir a la justicia, se tendrá que adjuntar a la plataforma de comisaría virtual la citación judicial, de lo contrario no se obtendrá el permiso. Y lo más importante,
hoy día, con todos los permisos que estaban vigentes y solo considerando los más habituales, las personas podían solicitar alrededor de 21 permisos a la semana. Si uno sumara el resto de los permisos, podría ser aún más. Desde ahora, se ha establecido que a partir de mañana viernes, cada persona, cada RUT, solo puede solicitar 7 permisos en total. Por lo tanto, se llama a las familias, a las personas a coordinarse para que, si van al supermercado, vaya solo una persona y no vaya toda la familia. Para racionalizar de manera adecuada los permisos y nuevamente comprendiendo que esta medida tiene como principal objetivo resguardar la salud de las personas. Y recordar también que cuando se está restringiendo la libertad, lo que se está haciendo es salvaguardar la salud y la vida. Existe una sola excepción de estos 7 permisos semanales, que es el caso de aquellos niños, niñas o adolescentes, personas que tengan trastorno de espectro autista o alguna enfermedad similar. Pero para ese caso, el permiso debe solicitarse con el RUT de la persona que tiene el trastorno de espectro autista y no con el RUT del acompañante. Por lo tanto, para esas personas se mantiene el permiso de 7 días. Lamentablemente también hemos visto personas que solicitan por comisaría virtual el permiso y una vez que se ha bloqueado, porque se han establecido restricciones para ciertos permisos, van a solicitarlo de manera presencial a las comisarías. Quiero señalarles que las comisarías y todas las dependencias de carabineros que entreguen, ya sea salvoconductos o permisos temporales individuales, los van a hacer a través de comisaría virtual. Por lo tanto, no pierdan el tiempo pensando que pueden solicitar un permiso presencial porque se les ha agotado la cantidad de permisos semanales, porque Carabineros solo entregará los que se encuentran en comisaría virtual y verificando con el RUT de quien lo solicita. Y en este sentido, también quisiera señalar que siempre existen posibilidades de emergencia, pero esas emergencias van a ser evaluadas en su mérito. Y por último, de acuerdo a lo señalado por el ministro del Interior, en todos los casos en que exista una reincidencia de personas y que además se haya establecido por parte del Ministerio Público audiencia de control de detención para estas personas reincidentes, el Ministerio del Interior se va a querellar buscando las penas establecidas en el artículo 318 del Código Penal. Esto es 60 días de presidio a 540 y además vamos a exigir que se apliquen las multas, no solo las establecidas en el Código Penal, sino también las establecidas en el Código Sanitario, que quisiera recordar pueden superar inclusive los 50 millones de pesos. Queremos nuevamente hacer un llamado a las personas a ser responsables y solidarias, porque la lucha en contra de esta pandemia mundial y este estado de catástrofe en nuestro país depende de todos y cada uno. Y por lo tanto nuestros actos afectan las libertades y afectan la salud y la vida de los demás. Gracias. Muy buenos días. La primera pregunta la queremos hacer al ministro de Salud, Jaime Mañalich. Ministro, usted hoy con bastante más claridad nos entregó la información separada, ¿verdad?, de los casos nuevos, tanto los que tienen síntomas como los que no. Y era entendible porque el propio Consejo Asesor así lo decía, que había que hacerlo de manera diferenciada. Sin embargo, ayer no hubo la misma claridad. De hecho, hasta bien tarde, a través de las redes del Ministerio de Salud, se sumaron finalmente los 770 casos de ayer, llegando a ese total de 15.135. Dicho sea de paso, en la página web del Ministerio todavía no se actualiza. Y hoy día tenemos esta nueva fórmula, ¿verdad?, donde finalmente sí se sumaron. ¿Hubo un error ayer en la entrega de la información, ministro? Bueno, como señalé ayer, y agradezco la pregunta, introducir estos conceptos nuevos es un trabajo para mí por lo menos muy difícil y es evidente que uno puede cometer errores al tratar de explicarlos. Si esos errores que, como usted señala en su pregunta, parecen superados hoy día y es más clara la forma de entregar la información, yo me doy por satisfecho porque, insisto, yo creo que hasta que hagamos en común
un entendimiento de qué estamos hablando. En la historia de esta enfermedad va a pasar tiempo, se van a introducir conceptos nuevos. Quiero señalar anticipadamente que es altamente probable que en los próximos días nosotros empecemos a entregar una tercera variable, una tercera columna, que es, como ha señalado el Consejo Asesor, aquellos pacientes que no teniendo síntomas, a los que no se hizo PCR al principio y por lo tanto no están en ninguna de las categorías de hoy, se identifica, se certifica que tuvieron la enfermedad mediante examen de anticuerpos. El Consejo Asesor ha recomendado que en ningún caso estos pacientes ya recuperados, identificados como que tuvieron la infección porque tienen anticuerpos, defensas en su sangre, sean sumados a los casos, porque evidentemente ya no van a necesitar recursos hospitalarios y también la posibilidad de contagio a otros es mínima y por lo tanto dejan de tener, por así decir, en una jerga técnica, interés epidemiológico, salvo el registro de cuánto fueron las personas que evolucionaron asintomáticamente. Vuelvo, insisto, a pedir disculpas. Ayer traté de anticipar que lo que estaba señalando, explicando, era un tema muy difícil por su novedad, pero me alegra, y perdón que insista en esto, escuchar que pareciera que hoy día ya las cosas están un poquito más claras en estos nuevos conceptos. Ministro, efectivamente, como usted señala, hoy queda muy claro cómo se va a entregar la información. Sin embargo, hay algo que llama la atención y preocupa, que es en el sitio del MinSal, donde está el reporte de ayer. Cuando se informan estos 14.885 casos, en este reporte se están sumando los 250 casos asintomáticos que hoy ya entendemos no se habían sumado, pero sin embargo en este reporte sí están. Entonces hay un error en el detalle de la información, aparecen los números incluso por región y aparece desagregado los 250 casos y aparecen contabilizados dentro de los 14.885, Entonces acá hay un tema también de manejo de la información que sigue todavía el error, más allá de la explicación que hoy, como usted bien señala, ya queda bastante claro cómo se va a seguir informando día a día. Acá hay un error evidente en el registro del MinSal. Ya pedí disculpas por ello, muchas gracias. Ministro, si puede también volver a reiterar la explicación hoy día de cómo se desagregan los casos para que quede claro y evitar cualquier otra confusión, y preguntarle si también este aumento radical, ayer eran 770, hoy día 880, más de 880 casos, si esto también echa por tierra esta meseta de la que hablábamos a principio de semana. Como he señalado y ya lo reportó la subsecretaria Daza, nosotros, y perdón que insista, pero agradeciendo la pregunta, hoy día nosotros reportamos, y así va a aparecer en el informe oficial, 3 tipos de casos. El primero son los casos totales, que son, y discúlpenme si repito, aquellas personas que tienen un PCR positivo, hayan tenido o no hayan tenido síntomas. Y esta columna se desagrega en 2. Una de los pacientes que tuvieron PCR positivo y tienen síntomas, tienen enfermedad clínica, y aquellos que tienen PCR positivo pero no tienen enfermedad clínica. E insisto, la importancia de los dos radica en que para los segundos hay que hacer cuarentena, vigilancia epidemiológica, etcétera, pero no van a presionar a la red asistencial. Y para los primeros, evidentemente, además de toda la razón de control sanitario y de las medidas que ya mencionó la subsecretaria Martorell, tienen importancia en el sentido de vigilancia. Lo que también quiero señalar es que efectivamente, y lo repito, a partir de la próxima semana nosotros vamos a entregar carnet COVID a todas las personas, hayan tenido síntomas o no, que hayan registrado un PCR hace por lo menos positivo, hace por lo menos 14 días para los asintomáticos y desde el inicio de los síntomas para los que sí tuvieron síntomas.